¿Alguna vez has sentido que algo invisible bloquea la paz en tu hogar? A veces no se trata solo de lo que vemos, sino de lo que permitimos que permanezca en nuestro entorno. En 2 Reyes 2:21, el profeta Eliseo echó sal en las aguas contaminadas y declaró: así dice el Señor, yo he sanado estas aguas, ya no causarán más muerte ni esterilidad. Esta acción aparentemente simple liberó la bendición de Dios sobre un lugar que antes estaba maldito. Hoy veremos cómo este mismo principio espiritual puede aplicarse a tu casa. Te mostraremos cómo usar la sal como símbolo de purificación, protección y consagración en 5 lugares específicos de tu hogar. No es superstición, es obediencia con fe. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde los tiempos más antiguos, Dios ha utilizado elementos sencillos para revelar verdades profundas. Y entre todos ellos, la sal ocupa un lugar especial. No es solo un recurso cotidiano, ni un condimento que realza el sabor de los alimentos. La sal, cuando es comprendida desde una perspectiva espiritual, se convierte en un símbolo poderoso de pacto, pureza y autoridad. En el Antiguo Testamento, Dios ordenó que todos los sacrificios presentados en el altar debían incluir sal. En Levítico 2:13 leemos: sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. No dejarás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda presentarás sal. Esta instrucción no fue arbitraria ni ritualista. Era un recordatorio constante de que el pueblo estaba en alianza con el Dios vivo. Y esa alianza no debía ser tomada a la ligera. El significado de la sal en la Biblia no se limita a una mera costumbre de la ley mosaica. La sal representaba algo incorruptible, algo que conservaba, algo que tenía el poder de preservar lo santo. En un tiempo donde no existían sistemas de refrigeración, la sal era la única forma de evitar que la carne se descompusiera. Era símbolo de permanencia, de durabilidad, de algo que no se echa a perder. Así como el pacto de Dios con su pueblo era eterno, la sal venía a ser el reflejo tangible de esa eternidad. Es por eso que Jesús, al dirigirse a sus discípulos en el Sermón del Monte, les dijo con absoluta claridad en Mateo 5:13: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Este pasaje nos revela una verdad inquebrantable. Cuando una vida está conectada a Dios, lleva consigo el sello de lo incorruptible. Pero cuando esa conexión se pierde, cuando la esencia espiritual se diluye, la vida se vuelve insípida, inservible, expuesta a la destrucción. No es casualidad que Jesús escogiera precisamente la sal para hablar de identidad espiritual. Él no dijo que seríamos como oro o como aceite, sino sal. Porque la sal no solo transforma, sino que penetra, actúa en lo invisible, cambia la composición de lo que toca. Así es la vida de alguien que está en comunión con Dios. No se conforma con adornar lo superficial, sino que modifica lo profundo. Pero ¿qué sucede cuando esa sal no está presente en nuestras vidas? ¿Qué pasa cuando el símbolo del pacto no se manifiesta en nuestro entorno? Muchas personas oran por protección, por bendición, por dirección, pero han olvidado que la fe también se expresa en actos concretos. Dios siempre ha respondido al acto de obediencia. El profeta Eliseo lo entendió así cuando se enfrentó a una ciudad con aguas contaminadas y tierra estéril. En 2 Reyes 2:21 se relata cómo tomó una vasija nueva con sal, la arrojó sobre las aguas y declaró: así dice el Señor, yo he sanado estas aguas, ya no causarán más muerte ni esterilidad. Ese acto, aunque parecía sencillo, cargaba una autoridad divina.
No era magia, no era superstición, era obediencia, respaldada por fe y palabra. Es aquí donde comenzamos a entender por qué la sal, cuando es usada con reverencia y entendimiento bíblico, puede convertirse en un acto profético. No se trata de repetir rituales vacíos, sino de entender que hay símbolos que Dios ha santificado. El agua, el pan, el vino, la sangre y sí, también la sal. Cada uno de ellos ha sido usado por Dios para sellar pactos, liberar bendiciones y establecer orden espiritual en medio del caos. Cuando se usa la sal en tu hogar, no estás apelando a una tradición antigua sin sentido. Estás invocando el carácter de Dios que purifica, preserva y transforma. No podemos olvidar que en el mundo espiritual todo espacio comunica algo. Hay hogares donde, sin que nadie lo diga, se respira angustia, desesperanza, conflictos incesantes. Y hay otros donde la paz de Dios es tangible, donde cada rincón parece bendecido. La diferencia no radica en la decoración ni en el tamaño, sino en la atmósfera espiritual que ha sido establecida. Cuando decides consagrar tu hogar con actos simbólicos, respaldados por la palabra, estás diciéndole a Dios: este lugar te pertenece, que cada pared, cada puerta, cada habitación esté bajo tu pacto. Y eso no pasa desapercibido en el mundo espiritual. Uno de los errores más comunes entre los creyentes es subestimar el poder de lo que se hace con fe. Muchas veces se pide ayuda a Dios mientras se mantienen abiertas puertas al enemigo. Se ora por paz mientras se toleran prácticas, palabras y hábitos que generan división. Se clama por bendición mientras se ignora el llamado al arrepentimiento. Por eso es tan importante entender que la sal, como símbolo de pureza, nos llama también a examinar nuestras vidas. En Marcos 9:50, Jesús dijo: buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y vivid en paz los unos con los otros. Este versículo une el símbolo externo con una condición interna. No basta con esparcir sal en las esquinas del hogar si el corazón está lleno de orgullo, rencor o incredulidad. La autoridad espiritual no viene por hacer cosas externas solamente, sino por vivir en obediencia. Sin embargo, cuando lo interno y lo externo están alineados, el resultado es poderoso. Imagínate lo que puede suceder en un hogar donde se ora con fe, se vive en santidad y se consagra cada rincón como territorio de Dios. Imagina lo que ocurre cuando las acciones se unen al espíritu de la palabra. Cuando Eliseo arrojó la sal sobre las aguas, también pronunció una declaración profética. Así dice el Señor. No era la sal por sí misma, era la autoridad con la que se usaba. De igual manera, cuando uses sal en tu hogar, que no sea un gesto vacío, sino un acto de fe consciente, respaldado por una vida rendida a Dios. La sal también habla de juicio. En Génesis 19, cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, la esposa de Lot, al desobedecer la instrucción divina y mirar atrás, fue convertida en estatua de sal. Este detalle nos recuerda que la sal no solo preserva, también puede representar la consecuencia de ignorar la voz de Dios. La sal es símbolo de separación entre lo puro y lo impuro, entre lo consagrado y lo profano. Por eso, cuando decides usarla como instrumento de consagración, debes hacerlo con temor reverente. No es un talismán, es una afirmación espiritual de que has decidido separar lo que pertenece a Dios de lo que no. En la cultura hebrea, la sal era parte de todos los pactos duraderos. El llamado pacto de sal significaba una alianza perpetua. En Números 18-19, Dios habla así del pacto con los sacerdotes. Es un pacto de sal perpetuo delante del Señor para ti y para tus descendientes.
Este tipo de pacto era irrompible, implicaba fidelidad, lealtad, compromiso eterno. Cuando entiendes esto, comprendes por qué consagrar tu hogar con sal no es algo trivial. Es una forma de declarar que lo que sucede entre esas paredes está bajo el dominio de Dios y que tú has decidido honrar ese pacto con cada palabra, decisión y acto cotidiano. El mismo Jesús, antes de ir a la cruz, habló del fuego y la sal como parte del proceso de purificación que vivirían sus discípulos. En Marcos 9:49 dijo, porque todos serán salados con fuego. Esta declaración enigmática apunta a una verdad profunda. La vida cristiana no está exenta de pruebas, pero esas pruebas, cuando son vividas en el pacto con Dios, no destruyen, sino que purifican. Ser salado con fuego es ser sometido a procesos que sacan lo mejor del espíritu, que eliminan lo que no sirve, que preparan para un propósito mayor. Por eso, cuando un hogar es consagrado con sal, también es una declaración de disposición. Señor, si hay algo aquí que necesita ser transformado, hazlo. Si hay algo que debe ser cortado, quítalo. Si hay algo que debe ser restaurado, actúa con tu poder. Quizás te preguntes si todo esto realmente tiene un efecto. La respuesta es clara. Cuando se hace con fe y obediencia, sí lo tiene. Porque no es la sal la que cambia las cosas, es Dios respondiendo a un corazón que actúa conforme a su palabra. Así como la sangre del cordero en los dinteles protegió a las familias hebreas en Egipto, así también los símbolos consagrados con fe hoy pueden ser señales visibles de una entrega espiritual total. No para manipular a Dios, sino para mostrar que se reconoce su señorío sobre el hogar. A lo largo de los años he escuchado testimonios de personas que, tras orar y consagrar sus casas con sal, vieron transformaciones profundas, conflictos familiares que cesaron, enfermedades espirituales que se disiparon, pesadillas que desaparecieron, inseguridades que fueron reemplazadas por paz. No porque hicieran un ritual, sino porque lo hicieron como expresión sincera de fe. Uno de los testimonios más impactantes que recuerdo es el de una mujer que después de años de angustia emocional y opresión nocturna, decidió orar habitación por habitación, colocando una pizca de sal en cada rincón, mientras declaraba pasajes bíblicos en voz alta. Esa noche fue la primera en años que durmió en paz. Lo que hizo no fue superstición, fue una declaración espiritual. Este lugar le pertenece a Dios. Y es que cuando tomas autoridad espiritual sobre tu entorno, comienzas a caminar como hijo del reino. Ya no vives como víctima de las circunstancias, sino como heredero de promesa. La sal entonces ya se convierte en una herramienta de afirmación, una señal de identidad. Es el recordatorio de que tú y tu casa están bajo la cobertura de un pacto eterno, sellado no con sangre de corderos terrenales, sino con la sangre del Cordero eterno, Jesucristo. Por eso, antes de pasar a los lugares específicos del hogar, donde esta práctica puede ser aplicada con sentido espiritual profundo, es indispensable que comprendas este fundamento. No pongas sal solo porque alguien te lo dijo. No actúes movido por la curiosidad o por el miedo. Hazlo con revelación. Hazlo con fe. Hazlo con la certeza de que estás honrando un símbolo que Dios ha usado por generaciones para establecer su pacto con su pueblo. Porque si hay algo que Dios honra, es la obediencia respaldada por un corazón sincero. Y ahora que has entendido lo que realmente representa la sal, estás listo para usarla como herramienta espiritual con sentido, autoridad y propósito. No como un gesto vacío, sino como un acto profético que abre las puertas del cielo sobre tu hogar. En cada estructura física hay un acceso y en cada estructura espiritual
hay un punto de entrada. La puerta principal de una casa no solo permite el tránsito físico de quienes entran y salen, sino que representa simbólicamente la apertura o cierre a realidades invisibles. Es por eso que desde los tiempos antiguos el umbral ha sido un lugar sagrado, un límite entre lo que está dentro del pacto y lo que queda fuera de él. Las Escrituras no tratan este punto como un detalle menor. Dios ha sido claro en establecer que el lugar donde se accede debe ser protegido, consagrado y señalado como territorio bajo su autoridad. En Éxodo 12 encontramos una de las escenas más poderosas en la historia del pueblo de Dios. Cuando la 10ª plaga iba a caer sobre Egipto, Dios dio instrucciones muy precisas a los israelitas. Debían sacrificar un cordero sin defecto, tomar su sangre y untarla en los postes y el dintel de sus puertas. En el versículo 23 se lee: porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará de largo aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. La sangre aplicada en la entrada no fue simplemente una señal externa, fue una marca espiritual que diferenciaba los hogares bajo el pacto de aquellos que no lo estaban. Lo que sucedía al otro lado de esa puerta no dependía del azar, sino de la obediencia. El umbral se convirtió en un testimonio visible de consagración. Dios no necesitaba la sangre para identificar quiénes eran su pueblo, pero exigía una señal de fe activa. Esa sangre visible desde afuera hablaba de confianza, de obediencia, de pertenencia. De la misma manera, consagrar hoy la puerta de un hogar con sal, cuando se hace con el entendimiento de lo que representa, es una forma de afirmar: este lugar está bajo el gobierno de Dios y todo lo que intente cruzar sin su permiso será rechazado. En la vida espiritual no hay espacios neutros, o una puerta está abierta a la bendición o se convierte en entrada del enemigo. Por eso Jesús dijo en Juan 10:9: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El Salvador mismo se definió como una puerta, no como una pared infranqueable ni como un muro defensivo, sino como una entrada específica por donde se accede a la vida eterna. Esto revela que las puertas tienen un valor espiritual profundo. Son el lugar de paso entre una condición y otra. En muchas culturas del mundo antiguo, las puertas eran también el sitio donde se establecían pactos, se discutían juicios y se sentaban los ancianos. Era un lugar de decisiones y de autoridad. No es casual que en Deuteronomio 6:9, al hablar de las palabras del mandamiento, se instruyera al pueblo: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Porque la puerta no solo debía ser un punto de entrada, sino un recordatorio constante del pacto, de la palabra y del Dios que guardaba a su pueblo. La puerta de tu casa no es solo una estructura de madera o metal, es un umbral que espiritualmente define si hay cobertura o exposición. Por eso, al colocar sal en este lugar, el acto no debe ser mecánico ni supersticioso, sino profundamente consciente. La sal en la puerta representa una declaración espiritual, que lo impuro no puede entrar, que lo profano no tiene lugar, que solo lo que ha sido santificado por Dios tiene acceso a tu hogar. En 2 Crónicas 23:19 se registra que cuando Joás fue establecido como rey y la casa del Señor fue restaurada, se colocaron porteros a las puertas de la casa del Señor para que por ninguna vía entrase nadie inmundo. La puerta era resguardada como símbolo de reverencia. No todos podían cruzarla.
solo quienes estaban en condición de santidad. En la dimensión espiritual el enemigo siempre busca entradas. No puede penetrar donde no hay permiso. Por eso, muchas veces su estrategia no es forzar, sino engañar. Intenta hacerse paso con argumentos sutiles, con legalidades que el mismo ser humano le ha abierto. Cuando una puerta no está consagrada, cuando no está espiritualmente delimitada, se convierte en un punto vulnerable. Pero cuando está sellada con la autoridad del nombre de Cristo y con símbolos de pacto, como la sal, se transforma en una barrera infranqueable para toda obra de tiniebla. Jesús enseñó con claridad en Lucas 11, 21 a 22. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero si viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Esta ilustración revela que el que vigila debe estar bien armado, y parte de esa armadura es el entendimiento espiritual de qué se protege y cómo se protege. El acto de colocar sal en la puerta cuando se hace con oración y reverencia no es una costumbre vacía, es un acto simbólico que recuerda el pacto eterno con Dios. Es una forma de decir, esta casa pertenece al reino de los cielos. Aquí no entra maldición, no entra violencia, no entra confusión, porque el Señor es nuestro guardián. En Salmo 121, 8 se declara, el Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta promesa cubre precisamente el movimiento que sucede en el umbral. Dios no solo guarda cuando estás adentro, también lo hace cuando sales y cuando regresas. Pero para eso, tu puerta debe estar bajo su cuidado. Cada vez que alguien entra a tu casa, lo hace cruzando ese umbral. Y con él trae una atmósfera, una intención, una carga espiritual. No todas las personas que cruzan el umbral traen paz. Algunas, sin saberlo, pueden traer opresión, contienda o desorden. Por eso, es tan necesario establecer desde el principio que la entrada está bajo gobierno divino. En Isaías 26:2 encontramos una instrucción clara. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. El mensaje es simple pero profundo. No todas las puertas deben abrirse a cualquiera. Hay puertas que se abren solo a lo justo, a lo puro, a lo que refleja la verdad de Dios. El enemigo no necesita una grieta grande para infiltrarse. Basta una omisión espiritual, una negligencia en la consagración. Por eso, todo lo que simbolice entrada debe ser resguardado. En el libro de Nehemías, cuando se reconstruyeron los muros de Jerusalén, se dio atención detallada a cada puerta. La puerta del pescado, la puerta del valle, la puerta vieja. Cada una fue restaurada, consagrada y vigilada. En Nehemías 7:3 se ordenó: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y mientras estén en sus puestos los que las cierran, se echen cerrojos, se pongan guardias de los moradores de Jerusalén, cada uno en su guardia, y cada uno delante de su casa. Esta medida no era paranoia, era discernimiento. Porque quien entiende el valor de la entrada, protege con celo lo que ha sido confiado. Aplicar sal en la puerta, entonces, es una forma de establecer un cerco espiritual. Así como Job fue rodeado por un cerco de protección divino, tú también puedes declarar esa cobertura sobre tu hogar. En Job 1:10, Satanás mismo admite que no puede tocar a Job porque hay un cerco a su alrededor. ¿Qué protege ese cerco? Lo que ha sido entregado, consagrado, puesto bajo la voluntad de Dios. Tu puerta no es un lugar común, es un altar de paso, es un punto donde se cruzan mundos, el externo y el interno, lo natural y lo espiritual. Por eso debe estar sellada bajo pacto. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida,
Una de las primeras instrucciones fue establecer señales visibles de la presencia de Dios. En Deuteronomio 11:20 Dios dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra debía estar grabada en el lugar de entrada, porque quien entra debía saber a quién pertenece esa casa. Y quien vive dentro debía recordar constantemente que no estaba solo. La puerta, entonces, es más que una protección física. Es un altar de testimonio. Por ella entran personas, pero también entran atmósferas. Por eso debe hablar con claridad. Aquí gobierna el Señor. La sal, al ser aplicada con oración y entendimiento, se convierte en símbolo de separación, de consagración, de pacto eterno. En Levítico 2:13 el mandato es firme: toda ofrenda deberá estar sazonada con sal. Así como cada ofrenda llevaba sal, también cada entrada a un hogar consagrado puede portar esa misma señal. No para cumplir un ritual, sino para recordar constantemente que lo que ha sido apartado para Dios debe mantenerse puro, vigilado, resguardado con celo santo. Y cuando esa sal se coloca en el umbral, no es un acto decorativo, es una afirmación espiritual. Declara que todo lo que cruce esa puerta será filtrado por el Espíritu de Dios, que la paz será el árbitro de cada visita, que la presencia del Señor será quien determine qué entra y qué no. Porque si Cristo es la puerta, entonces todo lo que traspase tu puerta debe estar alineado con Él. Así se establece orden, se activa la protección, se reafirma el pacto. Quien tiene entendimiento espiritual no deja sus puertas sin consagrar. No se trata de miedo ni superstición, se trata de autoridad, de reconocer que el hogar es un territorio sagrado y que cada acceso debe estar bajo la cobertura de Dios. Así como los levitas vigilaban las entradas del templo, así también el creyente debe vigilar la entrada de su casa. Y una forma simbólica y poderosa de hacerlo es colocando sal con fe, con oración, con palabra, como señal visible del reino al que pertenece ese hogar. En toda estructura física hay un diseño que delimita el comienzo y el fin de cada espacio. Las esquinas, aunque muchas veces pasadas por alto, son puntos de intersección que marcan la unión de paredes, direcciones y fuerzas. Espiritualmente, no son simplemente rincones vacíos, sino lugares simbólicos donde el orden o el desorden pueden encontrar refugio. A lo largo de las Escrituras, Dios ha demostrado que incluso los lugares ocultos o periféricos tienen un valor esencial cuando se trata de establecer su presencia, su justicia y su protección. No hay detalle insignificante en un territorio que ha sido consagrado. El libro del profeta Ezequiel ofrece una visión clara sobre el papel que tienen las esquinas en el contexto espiritual. Al describir la visión del templo restaurado en Ezequiel 46, 21 a 22, se mencionan las cámaras construidas en las esquinas del atrio, destinadas para cocer los sacrificios del pueblo. Estas cámaras, aunque no eran el centro del templo, cumplían una función sagrada. Estaban al margen del área principal, pero formaban parte de la estructura ordenada por Dios. Esto revela que aún los espacios periféricos tienen un propósito divino cuando se los somete a la voluntad del Altísimo. El hecho de que se colocaran funciones santas en esas esquinas demuestra que nada debe quedar sin cubrir por la presencia de Dios. Las esquinas de una casa, aunque físicamente discretas, representan lugares donde muchas veces se acumula lo que no se ve. En lo natural son espacios donde el polvo se oculta, donde se deposita lo que no se quiere a la vista. En lo espiritual ocurre algo similar. Los rincones pueden convertirse en zonas donde se acumulan residuos de conflicto, recuerdos dolorosos, palabras no sanadas, atmósferas retenidas por el silencio o el olvido. Cuando se permite que estos rincones permanezcan sin la luz de la palabra, pueden convertirse en puntos de acceso o refugio para influencias que no provienen de Dios. Por eso,
consagrarlos con sal, acompañada de oración, representa una acción espiritual que ilumina, limpia y restaura incluso lo que estaba olvidado. El carácter de Dios es claro cuando se trata de su cobertura. Él no hace obras incompletas. Cuando da una promesa, la cubre de principio a fin. Cuando extiende su mano, no deja espacios al azar. En Job 1:10, Satanás mismo reconoce esta cobertura total al decir: ¿no le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? El cerco del que habla es una cobertura integral, no parcial, no simbólica solamente, sino efectiva. Esa cobertura incluía todo lo que pertenecía a Job y por tanto se extendía a cada rincón de su propiedad. Si Dios establece un cerco, lo hace también sobre lo oculto, sobre lo que nadie ve, sobre las esquinas que el ojo humano descuida. Cuando el pueblo de Israel recibió la orden de levantar campamento, lo hizo bajo una disposición específica. Las tribus se ubicaban alrededor del tabernáculo conforme a una disposición geométrica ordenada por Dios. No había un solo ángulo sin asignación. No existía una esquina sin presencia. Cada tribu tenía su lugar. Esto refleja que la presencia divina no tolera el caos. Cada espacio debe estar bajo autoridad. Cada extremo debe responder a una estructura de pacto. Si algo queda suelto fuera del diseño, se convierte en una potencial brecha. Por eso, cuando se coloca sal en las esquinas del hogar, el acto no es decorativo, es una proclamación de que incluso lo oculto está bajo el gobierno del Señor. En Proverbios 4:27 se dice: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Esta instrucción encierra un principio de integridad y cobertura. El camino del justo es recto, pero está bordeado por límites definidos. A la derecha y a la izquierda están los márgenes, las esquinas, los bordes del camino. Y aunque el corazón puede ir en dirección recta, los bordes deben estar guardados. Porque en esos márgenes muchas veces se introduce el error, la distracción, la contaminación espiritual. No basta con caminar recto, hay que proteger lo que está a los lados. La sal en las esquinas del hogar es un recordatorio físico de ese principio espiritual. No dejar espacio a la desviación, no permitir que en los extremos se refugie lo que debe ser expulsado. Dios no actúa de forma parcial. En Josué 6, cuando el pueblo de Israel rodeó Jericó, no bastó con que tocaran la trompeta en un solo lugar. Tuvieron que rodear toda la ciudad una y otra vez en un acto de obediencia total. No podían dejar una parte sin cubrir. El milagro no ocurrió cuando comenzaron, sino cuando terminaron de rodearla completamente. Fue entonces que los muros cayeron. Esta enseñanza es profunda. La victoria espiritual requiere cobertura total. No se puede dejar una esquina sin rodear, porque lo que no se cubre se expone. Lo que no se somete a Dios se convierte en puerta para el enemigo. En el templo de Salomón todo fue construido con exactitud. Nada fue improvisado. Cada medida, cada ángulo, cada sala estaba diseñada según el patrón dado por Dios. En el primer Rey 6, 24, 25 se describe cómo incluso las alas de los querubines que cubrían el lugar santísimo se extendían hasta tocar las paredes opuestas. La imagen que esto transmite es de cobertura completa, sin espacios vacíos. Incluso en el lugar más santo, los extremos estaban cubiertos. Esto revela que para Dios la santidad no es una cuestión del centro solamente, es una realidad que se extiende hasta las esquinas. Donde hay santidad, todo está cubierto. Y donde todo está cubierto, no hay lugar para lo profano. El libro de Zacarías muestra una visión donde Dios se presenta como protector en los extremos. En Zacarías 2:5 declara: yo seré para ella, dice el Señor, muro de fuego en derredor, y seré la gloria en medio de ella. El muro no está en el centro, está en el contorno.
Dios se coloca en los bordes, en los límites, en las esquinas, como fuego que impide la entrada del enemigo. Es allí, en esos lugares olvidados, donde se manifiesta su defensa. El creyente que comprende esto no descuida los rincones de su casa, porque sabe que allí también actúa el poder de Dios. En Isaías 28:17, el Señor afirma: y ajustaré el juicio a cordel y la justicia a plomada, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrebatarán el escondrijo. Esta palabra revela que Dios no permite que lo falso se esconda sin ser confrontado. Él ajusta, mide, expone. La justicia de Dios no deja rincones en sombra. Trae luz a cada escondite. Por eso, al colocar sal en las esquinas del hogar, lo que se hace es un acto de exposición espiritual. Se dice con claridad que la verdad de Dios invada hasta lo más profundo, que lo que estaba oculto sea purificado, que cada refugio de mentira sea desmantelado por la presencia del Espíritu Santo. No hay espacio neutral en el reino de Dios. Todo lugar es o dominio de luz o campo de batalla. Por eso las esquinas de una casa no deben ser ignoradas. No importa si son espacios vacíos, si no se utilizan, si parecen inofensivos. En la dimensión espiritual, cada rincón habla. Y si no habla del reino, guarda silencio para lo contrario. La sal es símbolo de pacto, pero también de limpieza. En 2 Reyes 2:21, cuando Eliseo arrojó sal en las aguas contaminadas, no lo hizo en el centro del manantial solamente, lo hizo donde se necesitaba purificación, porque donde hay contaminación, allí debe llegar el símbolo del pacto. Así también, donde hay olvido espiritual debe llegar la consagración. El libro de Apocalipsis describe la Jerusalén celestial como una ciudad perfectamente cuadrada, con 12 puertas, 3 por cada lado, y con cimientos extendidos en las 4 direcciones. Esta imagen no es accidental. Habla de perfección, de cobertura total, de gloria en cada extremo. La ciudad santa no tiene esquinas descuidadas. Cada dirección ha sido considerada, cada ángulo ha sido glorificado. Esa es la imagen de lo que debe representar un hogar bajo el gobierno de Dios. Un lugar donde los ángulos no son olvido, sino adoración. Donde las esquinas no son refugio de lo oculto, sino testimonio de una cobertura sin fisuras. Cuando se consagra cada esquina con sal, no se trata solo de marcar un territorio, sino de cerrar las brechas. El enemigo es astuto, pero su astucia no supera la obediencia de un corazón consagrado. La sal declara que hasta el último rincón está bajo autoridad, y el enemigo no puede tocar lo que ha sido cubierto por la palabra. En 2 Corintios 10, 4-5 se afirma que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No hay fortaleza que pueda resistir una vida completamente entregada, una casa completamente consagrada. Cuando los levitas purificaban el templo, lo hacían hasta en los rincones. En 2 Crónicas 29:16 se dice que sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo del Señor y la llevaron fuera. No se quedaron solo con lo visible, buscaron hasta lo escondido. Esa es la tarea de quien quiere ver su hogar lleno de la gloria de Dios. Limpiar, consagrar, sellar, incluso lo que parece insignificante. Porque cuando lo oculto es iluminado, lo impuro no puede permanecer. Así como Dios lo estableció en el orden del templo, también lo espera en nuestras casas. Un lugar donde cada extremo sea suyo, donde cada esquina hable de su presencia, donde la sal no sea solo un mineral, sino un recordatorio del pacto eterno que no se olvida ni se quiebra. Un pacto que cubre todo, un pacto que no deja brechas. En cada hogar hay un lugar que concentra la vida diaria de la familia, un espacio donde se preparan los alimentos,
donde se produce lo necesario para sostener el cuerpo y donde muchas veces, sin notarlo, se refleja también la salud espiritual del hogar. La cocina no es simplemente un espacio funcional, es el corazón de la provisión familiar. Es allí donde se materializa la bendición de Dios sobre el sustento, donde se transforma lo natural en fuerza vital y donde se manifiesta de manera tangible la fidelidad del Padre que provee. Cuando se comprende la profundidad espiritual de este lugar, se entiende por qué debe ser consagrado y por qué la sal, símbolo bíblico de pureza y pacto, tiene un papel fundamental allí. Desde las primeras páginas de la Escritura, Dios se revela como proveedor. En el jardín del Edén, Él mismo plantó árboles y preparó el alimento para Adán y Eva. No los creó en un lugar árido, sino en un espacio lleno de abundancia. Génesis 2:9 lo describe así: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. El acto de proveer fue una de las primeras manifestaciones del carácter amoroso y cuidadoso de Dios. Y aunque el pecado trajo consigo el sudor del trabajo, la provisión no fue retirada. El Padre siguió alimentando a su pueblo, mostrándose cercano a las necesidades del cuerpo y del alma. La cocina, en ese sentido, se convierte en el reflejo doméstico de la provisión divina. Allí se prepara lo que Dios ha entregado. Allí se manipulan los frutos del trabajo. Allí se toma lo crudo y se transforma en alimento. Y ese acto cotidiano, cuando se lo vive con conciencia espiritual, se convierte en adoración. Por eso no puede quedar fuera del ámbito de la consagración. Así como se ora por protección en la puerta o por descanso en las habitaciones, también debe consagrarse el lugar donde se activa el sustento. Porque el enemigo no solo ataca el espíritu, también ataca la provisión. Lo hizo en el desierto, cuando tentó a Jesús diciéndole que convirtiera las piedras en pan. Lo hace cada vez que introduce escasez, ansiedad, desorden o ingratitud en la mesa de una familia. En el libro de Primero Reyes 17 se narra la historia de una mujer que en medio de la escasez más severa fue visitada por el profeta Elías. Ella tenía solo un puñado de harina y un poco de aceite, lo suficiente para preparar una última comida. Pero en medio de esa crisis, Dios usó ese acto de cocinar como canal de un milagro. Elías le dijo: hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá. Primera Reyes 17, 13, 14. Lo que parecía una cocina vacía se convirtió en altar de provisión continua. No por el tamaño de la despensa, sino por la obediencia que transformó ese espacio en un punto de contacto con lo sobrenatural. Esta verdad se repite a lo largo de la Biblia. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces, registrado en todos los evangelios, es quizás una de las escenas más contundentes de cómo Dios bendice lo poco y lo convierte en abundancia. Jesús no creó comida de la nada. Tomó lo que había en manos humanas, lo presentó al Padre, lo bendijo y lo entregó. Lo hizo con gratitud. Y la bendición no solo alimentó a miles, ¿no?, sino que sobró. 12 canastas llenas después de que todos comieron hasta saciarse. El lugar de ese milagro fue el espacio donde se distribuyó el alimento. Ese espacio representa en cada hogar la cocina. Y así como Jesús tomó lo pequeño y lo multiplicó, el creyente que consagra su cocina puede ver cómo Dios transforma lo limitado en suficiente y lo suficiente en abundancia.
Colocar sal en la cocina es entonces mucho más que una tradición. Es una declaración espiritual. Es reconocer que allí opera el principio de provisión. Es declarar que lo que entra en ese lugar será multiplicado, que lo que se cocina será saludable, que lo que se sirve será motivo de unidad y no de contienda. Es también un acto de discernimiento, porque no todo lo que se prepara alimenta. Hay alimentos que nutren el cuerpo, pero contaminan el alma. Hay productos que al ser adquiridos sin oración ni sabiduría traen desorden a la economía del hogar. Por eso, consagrar la cocina también es pedir dirección sobre qué comprar, cómo administrar, cómo bendecir cada ingrediente antes de consumirlo. En Deuteronomio 8:3, Dios recuerda al pueblo que lo sustentó en el desierto con maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esta enseñanza es central. El pan físico es importante, pero no es suficiente. Lo que se cocina y se come debe estar atravesado por la palabra, no por una mística ritualista, sino por una conciencia clara de que todo lo que se consume debe ser consagrado, porque lo que se ingiere afecta al cuerpo, y el cuerpo es templo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 10:31 se dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso incluye lo que se prepara en la cocina, cómo se prepara y con qué actitud se sirve. La sal en la cocina simboliza también la purificación de lo que no se ve. A menudo el desorden espiritual se manifiesta en el desorden físico. Una cocina donde reina el caos, la suciedad o la negligencia puede ser reflejo de una vida interior sin estructura. No es casual que en la ley levítica los sacerdotes debían mantener en orden todos los utensilios del tabernáculo, incluyendo los que se usaban para preparar las ofrendas. Cada detalle era importante. El fuego debía estar encendido, la leña en su lugar, los instrumentos limpios, porque el acto de preparar alimento era, en ese contexto, una parte del culto. Hoy, aunque no estemos bajo la ley levítica, el principio espiritual permanece. Lo que se hace en la cocina puede ser parte de la adoración, si se lo hace con orden, gratitud y santidad. En 2 Corintios 9:10 se declara: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Esta palabra une la provisión material con el fruto espiritual. Dios da semilla y pan, y lo que se siembra también se cosecha. Por eso, lo que se cocina debe reflejar el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. No es solo una acción práctica, es una oportunidad para sembrar atmósfera. Un hogar donde la cocina está consagrada se convierte en un espacio donde se produce más que alimento, se produce paz, se produce gratitud, se produce unidad. La sal actúa entonces como señal visible de un espacio invisible que ha sido santificado para glorificar a Dios. El apóstol Pablo instruye en 1 Timoteo 4:4-5, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Este versículo es clave. Los alimentos, aunque sean lícitos, necesitan ser santificados. No basta con que algo sea comestible. Debe ser recibido con gratitud y consagrado con oración. Por eso, bendecir los alimentos no es una costumbre vacía, es un acto espiritual. Y colocar sal en el lugar donde se manipulan esos alimentos es una forma de afirmar que todo lo que pasa por allí ha sido declarado limpio, útil.
y puesto al servicio del propósito de Dios. La cocina consagrada también refleja el principio de hospitalidad. En Hebreos 13:12 exhorta: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. La cocina es el lugar donde se prepara lo que se ofrecerá al visitante, donde se expresa el servicio, la generosidad, el compartir. Un corazón hospitalario se manifiesta en una cocina abierta, en una mesa dispuesta, en una actitud de entrega. La sal, al ser símbolo de pacto, también recuerda que servir a otros es servir a Dios, que lo que se prepara en lo secreto puede tener un impacto eterno, porque en cada plato puede haber una siembra de amor que Dios multiplicará a su tiempo. No es exagerado afirmar que la cocina es un altar doméstico. Allí cada acción puede ser una ofrenda, cada alimento puede ser un símbolo de gratitud, cada preparación puede ser una oración silenciosa. Por eso debe estar cubierta, no como un acto supersticioso, sino como una afirmación de que todo lo que allí sucede está bajo autoridad divina, que ningún espíritu de escasez, ningún temor por el mañana, ninguna ansiedad por el sustento puede operar donde el Señor ha establecido su bendición. El Salmo 37:25 declara: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esa promesa se hace real cuando se vive en fidelidad y se declara con acciones concretas que el hogar pertenece a Dios. Colocar sal en la cocina es, en esencia, proclamar que allí reina la abundancia del cielo, que no habrá falta, ni pérdida, ni angustia, que cada alimento será canal de salud, que cada preparación será bendecida, que cada día será sustentado. Y cuando esto se hace con fe, el hogar entero comienza a reflejar la paz de quien confía, no en la alacena, sino en el proveedor eterno. En lo más íntimo de cada hogar hay un espacio destinado al descanso, al retiro, al silencio. Las habitaciones no son solo lugares donde se duerme, son espacios donde el alma busca reposo, donde el cuerpo se rinde después de la jornada y donde muchas veces se libran batallas invisibles. En ese lugar de aparente quietud pueden habitar también pensamientos, memorias, angustias o temores que, si no son puestos bajo la autoridad de Dios, se convierten en puertas abiertas al enemigo. Es por eso que consagrar las habitaciones no es un gesto simbólico, es una declaración espiritual de que incluso en lo secreto el Señor reina. El salmista entendía profundamente la necesidad de confiar en Dios durante la noche. En el Salmo 4:8 escribió: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este versículo no es un simple deseo de dormir bien, es una afirmación de pacto. Dormir en paz es una evidencia visible de una vida entregada a Dios. Es una señal de que hay una cobertura activa, una presencia vigilante que guarda incluso cuando el cuerpo reposa. Y ese tipo de paz no se logra solo con silencio exterior, sino con limpieza espiritual interior. Por eso, cuando se coloca sal en una habitación, lo que se hace es proclamar que ese espacio está reservado para el descanso bajo la soberanía divina, que cada noche será protegida y cada pensamiento ordenado por el Espíritu Santo. En Proverbios 3:24 encontramos otra promesa directa: cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Este pasaje nos muestra que el sueño del justo no es solo ausencia de insomnio, es una experiencia de bienestar espiritual. No hay pesadillas, no hay opresión, no hay ansiedad nocturna, hay descanso verdadero, y ese descanso no es producido por técnicas humanas, sino por la intervención activa del Dios que vela sin dormir. En el Salmo 121:4 se afirma: he aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel.
Así como el Señor guarda a su pueblo, también guarda cada habitación consagrada a Él. La sal, como símbolo de pacto y pureza, tiene un rol importante en este contexto. Al ser colocada en las esquinas o entradas de una habitación, representa un cerco espiritual que separa lo santo de lo profano. En Levítico 2:13 se ordena añadir sal a toda ofrenda. Y aunque esta instrucción estaba dirigida a los sacrificios del templo, el principio espiritual permanece vigente. Todo lo que se entrega a Dios debe estar sellado con pureza. Una habitación donde se descansa, se ora, se lee la palabra, se medita en las promesas de Dios, es un espacio que debe estar espiritualmente limpio. La sal actúa como testimonio visible de esa consagración, no por su composición natural, sino por su significado espiritual. En el Nuevo Testamento Jesús enseñó a sus discípulos que hay batallas que se ganan en lo secreto. En Mateo 6:6 dijo: mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto. El aposento o habitación se convierte en un lugar de encuentro. Es allí donde la fe se activa lejos de la vista de otros, donde se gesta la comunión que sostiene todo lo visible. Por eso, cuando una habitación es consagrada, también se está santificando un altar de oración, un espacio de revelación, un refugio espiritual. No se trata solo de dormir bien, sino de habitar en la presencia del Altísimo. En Salmos 91:1 se establece un principio eterno. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar implica permanecer, establecerse, vivir. No es una visita ocasional, es una residencia espiritual. Las habitaciones del creyente deben ser reflejo de ese abrigo. Que cada noche sea descanso en obediencia. Que cada amanecer sea inicio de un día cubierto por la gracia. Que incluso en la noche, donde la oscuridad cubre lo físico, la luz de la presencia de Dios sea evidente. Por eso poner sal en las habitaciones es más que un acto externo, es un acto profético. Es declarar que la paz no será interrumpida, que el descanso será restaurador, que los sueños estarán alineados con el Espíritu Santo. Es proclamar que no hay lugar para la opresión ni la ansiedad, porque donde está el Señor, allí hay libertad. En el centro espiritual de cada hogar consagrado debe existir un lugar donde se honra al Señor, donde la voz de la familia se une para buscar su rostro, donde se levantan oraciones, se abren las Escrituras y se invoca el nombre que está sobre todo nombre. Ese lugar, aunque sencillo en apariencia, representa el altar familiar, el espacio que Dios espera ver encendido cada día con la llama de la devoción. No importa si es una mesa, una esquina especial o un rincón apartado. Lo que lo santifica no es el mobiliario, sino la intención del corazón que lo sostiene. Y cuando ese altar es marcado con sal, el acto se convierte en una proclamación visible de que esa casa ha sido entregada al servicio del reino y que en ese hogar Dios tiene prioridad. Desde tiempos antiguos los altares fueron lugares de encuentro, de pacto, de sacrificio y comunión. No eran solo estructuras de piedra, eran puntos de contacto entre el cielo y la tierra. En Génesis 8:20, Noé, al salir del arca, edificó un altar al Señor y ofreció holocausto. La respuesta de Dios fue inmediata. El aroma subió como grato a su presencia y el pacto fue renovado. Ese altar no solo representaba gratitud, era una declaración de que la nueva etapa de la humanidad comenzaría bajo el gobierno de Dios. Lo mismo sucede en el hogar. Cuando se edifica un altar familiar, se está diciendo que todo lo que sucede en esa casa será filtrado a través de la voluntad divina. Y la sal, al estar presente, reafirma ese pacto,
recordando que el fuego que allí se enciende debe ser santo, puro y permanente. En el libro de Levítico, Dios establece que toda ofrenda debe estar sazonada con sal. Levítico 2:13 dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. No dejarás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. La sal del pacto no era un detalle decorativo, era una señal visible de la alianza eterna entre Dios y su pueblo. Era un recordatorio de que lo ofrecido debía estar consagrado. En el altar familiar ocurre lo mismo. Cada oración, cada lectura bíblica, cada momento de adoración, cuando se realiza desde un corazón sincero y bajo cobertura divina, lleva el sello del pacto eterno. Por eso colocar sal en ese lugar no es una práctica vacía, es una señal de obediencia consciente. El altar también es el lugar donde se renueva la fe. En 1 Reyes 18, cuando el profeta Elías confrontó a los profetas de Baal, la Escritura dice que antes de clamar a Dios, restauró el altar de Jehová, que estaba arruinado. Solo después de eso, descendió el fuego. El poder no vino por el ruido, ni por la insistencia, sino por la restauración del lugar sagrado. En muchos hogares, el altar ha sido abandonado, reemplazado por el ruido del mundo o la rutina vacía. Pero Dios sigue buscando lugares donde su presencia sea bienvenida, donde su palabra sea entronada, donde el ambiente esté saturado de adoración. Y cuando ese altar es marcado con sal, se activa un principio: lo que está bajo pacto no puede ser tocado por el enemigo. En el Nuevo Testamento Jesús enseñó que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él en medio de ellos. Esa promesa no depende de un templo, depende de un acuerdo. El altar familiar es ese punto de acuerdo, donde la familia decide no vivir conforme a las circunstancias, sino conforme a la palabra. Es allí donde se intercede por los hijos, se declara la bendición sobre las finanzas, se pide dirección para cada decisión. Y la sal colocada en ese lugar actúa como una señal visible de separación, como una barrera contra toda interferencia espiritual que quiera apagar la llama de la fe. Una casa puede tener muchas habitaciones, pero si no hay un altar, le falta dirección. Puede haber provisión, descanso, protección en las entradas, pero sin altar no hay gobierno espiritual. Por eso el altar no es un accesorio devocional, es el corazón del hogar. Y cuando ese corazón late bajo el fuego del Espíritu y el sello del pacto, entonces todo el hogar se alinea con el cielo. Porque donde hay altar hay presencia, donde hay sal hay pureza, y donde hay pacto hay victoria. El acto de colocar sal en tu hogar no es un simple gesto simbólico, es un testimonio silencioso que declara que el ordinario ha sido tocado por lo eterno. Porque cuando el reino de Dios invade una casa, cada objeto, cada espacio y cada gesto cobran un nuevo sentido. No es la sal lo que transforma, sino la fe que la acompaña. No es el ritual lo que abre los cielos, sino la obediencia a una verdad que trasciende lo físico. La sal se convierte en señal de algo mayor, un corazón que ha decidido establecer el gobierno de Dios en cada rincón de su vida. En un mundo donde todo tiende a diluirse, donde los límites se desdibujan y los hogares se exponen a voces contrarias, el creyente es llamado a marcar diferencia, a hacer visible lo invisible, a recordar que así como el pueblo de Dios señalaba sus puertas con sangre, hoy también hay símbolos que proclaman santidad, pacto y autoridad. Y esa proclamación no necesita ruido, solo convicción. Porque el poder no está en la forma, sino en la palabra que se obedece. Que tu hogar no sea solo un refugio físico, sino una fortaleza espiritual.
Que cada habitación, cada entrada, cada rincón y cada altar hablen de un Dios que habita allí. Y que al colocar sal con fe, no solo observes cómo Dios obra en tu casa, sino cómo transforma tu vida entera desde adentro hacia lo eterno.